pasaje una persona muy conocida, Enoc. Muchos de los cristianos conocen o conocemos quién fue Enoc. Y uno de los acontecimientos de la vida de Enoc que lo sobresaltan o que lo hacen muy conocido es que una de las pocas personas que no vio muerte, que no murió, que no pasó por ese proceso de la muerte, entre ellos el profeta Elías, cuando Dios le lleva al cielo sin pasar la muerte. Y hermanos, siempre busco que el Señor me indique cuál es el mensaje que quiere Él comunicarles a través de mi persona. Y hermanos, este pasaje y estos pasajes son muy conocidos por la mayoría de los cristianos, aunque son pasajes muy breves. Por ejemplo, en Hebreos solamente un solo versículo menciona aquí. En el libro de Judas también un solo versículo habla de Enoc, y en Génesis son 4 o 5 versículos solamente a los que se hace referencia. Bueno, no sé si hay algún otro versículo que hable más de esta persona. Y hermanos, Enoc fue un hombre que no pertenece al grupo de los patriarcas. Ciertamente que inició él en ese tiempo o posterior vinieron los patriarcas, pero él no entra todavía en ese grupo de los patriarcas. Tampoco entra en el grupo de los profetas, que tenemos muchos de ellos, o los que están registrados en la palabra de Dios. No está ahí. Y tal vez ni siquiera como un siervo llamado por el Señor para un trabajo especial. Tal vez no. Y hermanos, es importante saber que aún sin un nombramiento que se nos asigne, o que tengamos, o que nosotros busquemos, aún sin nombramientos podemos servir al Señor, podemos entregar nuestra vida a Dios y podemos servirle. No es necesario que alguien nos diga, o que alguna persona nos señale, o que nosotros mismos digamos, yo quiero servir al Señor en ese ministerio. El Señor sabe y el Señor nos llama. Perdón. Y aún sin nombramientos podemos servir a nuestro Dios. Y hermanos, quisiera poner a su consideración brevemente, hermanos, 2 pensamientos acerca de la vida de ese Enoc, de ese hombre llamado Enoc. Enoc vivió en un pueblo en medio de la incredulidad. Era un pueblo que estaba apartado de Dios, alejado del Señor, y que no servían al Señor. Sin embargo, Enoc lo hizo. ¿Qué son las acciones que dice la palabra de Dios? ¿Por qué caminó Enoc con Dios? ¿Cuál fue el por qué Dios le da ese calificativo? Porque no es Él el que se lo asigna. Y hermanos, Enoc caminó con Dios en un mundo perdido. La palabra o el nombre Enoc quiere decir dedicado. Y estamos viendo en la palabra de Dios prácticamente los albores de la humanidad. Han pasado ya algunos años desde que Dios formó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Y en aquel tiempo la Biblia menciona en ese pasaje de la vida de esas personas que eran muy longevas. Y bueno, no sabemos si en ese tiempo se contabilizaba el tiempo como hoy, pero si se hacía como hoy, y la palabra de Dios lo afirma ahí, eran personas que vivían cientos de años, como menciona ahí la palabra de Dios, como Matusalén, que es una de las personas que tuvo más cantidad de años viviendo. Y hermanos, Dios se había manifestado con Adán y Eva, hablaba con ellos, estaba junto con ellos. Y después de la caída de Adán y Eva, que tuvieron que salir del huerto del Edén, Dios siguió, hermanos, manifestándose en la vida del hombre. Dios no dio la espalda y los abandonó y los dejó a que vivieran como quisieran. Tanto así que después de Adán, los descendientes de Adán, Dios sigue levantando a un patriarca, Dios sigue mencionando a un hombre. No menciona a toda su descendencia, a sus hijos y a sus nietos, pero sí sigue el Señor una línea en las personas que Dios escogía y que Dios llamaba, y que cada uno de ellos tuvo un ministerio importante que cumplir. Y llega precisamente a Enoc. Y hermanos, durante este tiempo Dios manifestó su cuidado en la vida del hombre, su comunión con Él, su comunicación con Él. No los abandona completamente.
no tiene la misma comunión como tenía con Adán y Eva, pero Dios sigue con la humanidad. Y hermanos, el pueblo, el hombre, las personas se alejan de Dios y cometen pecado y se van por un camino de pecado. Y hermanos, siempre el pecado, siempre Satanás presenta el pecado como algo agradable, como algo sublime, como algo atractivo para la carne. Así como le dijo a Adán y a Eva, mira, tomen de ese fruto. Dios dice que no coman, pero van a tener sabiduría y van a ser como Dios. Pero no les dice las consecuencias de su pecado, de su desobediencia. Y no les dice que por consecuencia del pecado, van a tener que salir del huerto del Edén. Y que ahora su vida no va a ser la vida buena, agradable que tenían dentro del huerto, con actividades que Dios les había permitido que hicieran buenas, agradables. Ahora tendrían que sufrir, y menciona las espinas. Y en la palabra de Dios, cuando habla de espinas, habla de sufrimiento, habla de dolor en la vida de las personas. Y como consecuencia vino también para las mujeres las consecuencias cuando están en su embarazo y tienen a sus hijos con dolor, con sufrimiento. Hermanos, siempre Satanás ha engañado a las personas diciéndoles que no hay ningún problema, que no pasa nada, que vayan por el pecado. Y el pueblo en aquel tiempo, en el tiempo de Enoc, vivía en pecado. No se menciona que adoraran a Dios. No se menciona que hicieran altares a Dios. No se menciona que alabaran el nombre de Dios. Vivían, hermanos, en una total indiferencia y apatía por el aspecto espiritual, alejados del Padre Celestial y por supuesto en pecado. Les decía que son los inicios de la humanidad, son los primeros tiempos. Y parece que la misma actitud de la gente no ha cambiado hasta nuestros días. Y hoy en día, hermanos, muchas personas son invitadas para que crean en el Señor, son invitadas para que asistan al templo, se les presenta el mensaje de salvación, pero una total indiferencia, una total apatía a las cosas del Señor. Y no les interesa caminar con el Señor, alejados del Padre, siempre buscando el pecado. Quisiera comentar, hermanos, en defensa de aquellas personas, algunos aspectos. En ese tiempo, Dios no se manifestaba como al principio con Adán y Eva, que escuchaban su voz, que percibían su presencia, tal vez no le veían físicamente, pero Dios hablaba con ellos y escuchaban su voz. Dios les daba indicaciones de lo que tenían que hacer. Dios les daba trabajo para que realizaran. Y Dios estaba en comunión con ellos de una manera directa. Y ya en ese tiempo de Enoc, Dios no se manifestaba de esa manera. No tenían ellos la palabra de Dios, no conocían mejor a Dios, no sabían del pensamiento de Dios, no sabían del corazón de Dios, no sabían cómo Dios actuaba con las personas. No tenían los preceptos, no tenían los mandamientos de Dios, no tenían los principios que Dios estableció en su palabra, no tenían la guía de la palabra de Dios para desarrollar su vida. No sabían, muchos de ellos, del amor de Dios, de la eficacia de su palabra. No la tenían. Mucho tiempo después, muchos años después, Dios llama a Moisés para que escriba la palabra de Dios y para que escribas desde Génesis. Pero en ese tiempo todavía no está la palabra de Dios y no la tienen a su disposición. En 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso nosotros lo conocemos, eso nosotros lo hemos leído, lo sabemos y sabemos lo que hace la palabra de Dios, que abarca todos los aspectos de nuestra vida, que nos instruye. Todo lo que necesitamos saber de Dios está en su palabra. Todo lo que necesitamos para desarrollar nuestra vida está en su palabra. Pero ellos no lo tenían, todavía no tenían nada de eso.
No tenían todavía la promesa del Salvador. Aunque Dios ya la había expresado con Adán y Eva, no lo tenían por escrito. Génesis 3:15, no lo conocían. Les decía que Moisés, muchos años después, lo escribe. No tenían en qué ver físicamente lo que Dios quería para ellos. No venía todavía el Espíritu Santo a la vida de ellos, que les asistiera. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que es el maestro, que es el que guía, que es el que nos redarguye, es decir, que nos convence de pecado. Mucha gente dice, es que me sentí mal cuando hice algo. Es que mi conciencia me remuerde. Creo yo, hermanos, que es la obra del Espíritu Santo que nos está diciendo, tú hiciste mal, estás en pecado, estás con esas actitudes negativas, estás con esa forma de pensar, estás con esas formas equivocadas de conducirte. Es el Espíritu Santo quien muchas veces, hermanos, o que constantemente en nuestra vida está hablándonos. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado para que podamos recibir a Cristo. Ellos no lo tenían todavía. No sé si podían orar, no sé si sabían orar. En estos pasajes donde habla de todos ellos, no habla de que alguno se arrodillara a orar. Posiblemente no sabían orar, aunque el pueblo del Señor, hermanos, durante mucho tiempo y muchos pasajes hablan de los hombres del Señor que oraban y que se arrodillaban y que pedían a Dios perdón y que estaban en comunión con el Señor. Y cuando el Señor Jesucristo vino, enseñó a sus discípulos a orar, y la oración modelo hasta hoy lo tenemos todavía vigente y aprendemos a orar. Ellos no tenían todavía la forma como comunicarse con Dios a través de la oración. No tenían profetas, no tenían pastores que les hablaran o que los motivaran a acercarse a Dios. No tenían nada de esto. Pero no obstante, hermanos, hay un pasaje en Romanos 1:20 que dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, hermanos, aunque no tenían todo eso que he mencionado, sí el Señor se manifestaba a través de lo que ellos veían, a través de la creación de Dios. Dios se manifestaba y les hablaba, y ellos podían reconocer que había un Dios todopoderoso, creador del universo. No tenían tal vez todo el conocimiento que después tuvimos, o que después tuvieron cuando ya estuvo la palabra de Dios, pero Dios se manifestaba claramente su poder y deidad a través de la creación del mundo, y no tenían excusa. Hermanos, todo esto en donde vivía Enoc caminó con Dios. Nosotros ahora, hermanos, tenemos la bendición de saber del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y podemos ver hacia el pasado 20 siglos la resurrección de nuestro Señor con Jesucristo. Podemos saber que en Él tenemos vida eterna, que en Él tenemos perdón de pecados, que en Él tenemos la salvación. Podemos saber que el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado. El Señor, cuando volvió al cielo, vino el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo desarrolla su ministerio en la vida de cada uno de nosotros, redarguyendo, guiando, enseñando, consolando, acompañando, dándonos los dones o capacidades que Él quiere, que Él reparte a cada uno de acuerdo a su voluntad. Hermanos, el Espíritu Santo viene a nuestra vida cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Y dice la Biblia que somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se queda en nuestra vida permanentemente, para siempre, por la eternidad. Tenemos el Espíritu Santo.
Tenemos la maravillosa palabra de Dios, que podemos conocer a Dios, que podemos saber su pensamiento, que podemos conocer la doctrina del Señor, los principios, los mandamientos que el Señor estableció en su palabra. Conocemos a Cristo a través de la palabra de Dios. Sabemos de su sacrificio a través de la palabra de Dios. Conocemos de su ministerio por la palabra de Dios. Conocemos al Padre Celestial por la palabra de Dios. Tenemos ahora la oración en que podemos adorar a nuestro Dios, en que podemos agradecer con lo que pedimos a nuestro Dios su bendición. Todas esas bendiciones tenemos. Cuando este hombre llamado Enoc vivió, no tenía nada de eso. Pero Enoc tomó una decisión de adjuntar su vida a la vida de Dios, de caminar en el camino de Dios, en lo que Dios le indicara. Y hermanos, Dios, el Padre Celestial, dijo que Enoc caminó con Dios, porque vivió de acuerdo a lo que Dios le enseñaba. Creo yo, hermanos, que Dios se agradó de la vida de Enoc, porque la palabra de Dios así lo menciona en uno de los versículos, que Dios se agradó, que Enoc agradó a Dios. Recordemos, hermanos, cuando el Señor Jesucristo es bautizado y cuando la transfiguración, la voz de Dios dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, con el que me complazco. De una manera, hermanos, Enoc pudiéramos pensar que es una figura de Cristo. No es Cristo, por supuesto que no. Pero es alguien que está señalando adelante a Cristo Jesús, porque Dios expresó esto de Él y de nuestro Señor Jesucristo. Quiera Dios, hermanos, que Dios exprese también de nosotros lo mismo. Este es mi Hijo amado, y que mencione el nombre de cada uno de nosotros y que diga: en el que tengo complacencia, porque hace lo que yo le digo, porque hace mi voluntad. Enoc caminó, hermanos, con Dios en un mundo de incredulidad, en un mundo alejado de Dios. Dios nos ha puesto en esta tierra también para caminar también en un mundo de incredulidad, pero para caminar con Él y para dar testimonio de Él. Y pasó un segundo pensamiento, muy breve también, hermanos. Enoc caminó con Dios, y lo que implica, ¿qué implica haber caminado con Dios? Que la Biblia dice que caminó con Dios. Y hermanos, creo yo, por lo que la palabra de Dios dice, es que Enoc caminó con Dios porque tuvo amistad con Dios, porque fue amigo de Dios, porque tuvo como compañerismo con Dios, porque tuvo comunicación con Dios, porque tuvo relación de espiritual con Dios, porque adoró a Dios. Por eso la Biblia menciona que caminó con Él y porque tuvo amistad. A lo largo de toda la humanidad, hermanos, de la historia de la humanidad, siempre se ha presentado en nuestra vida una disyuntiva de tener amistad con Dios, de seguir a Dios, de vivir sus preceptos, de vivir en el camino del Señor, o tener amistad con el mundo. Y el mundo, hermanos, se le reconoce como al pecado, como a la maldad, como al alejamiento de Dios. Y cada uno de nosotros decide con quién tiene amistad. Dice el Señor en Santiago 4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, su amor no está en él, el amor de Dios. En Primera de Juan, capítulo 2. Amados hermanos, vivimos en un mundo con tantas personas
y que el mundo siempre está invitándonos a caminar con Él, a tener amistad con el mundo. Y hermanos, las amistades de un cristiano, creo yo que las más cercanas amistades de un cristiano deben ser personas que son cristianos también, personas que tienen la misma fe, que tienen el mismo conocimiento de Cristo. Las amistades que cada uno de nosotros escogemos deben ser cristianos. Se dice que la familia no se escoge y no escogemos nacer en alguna familia o pertenecer a alguna familia, pero las amistades sí. Es así decidimos con quién tenemos amistad. Entonces las amistades de los cristianos más cercanas deben ser otros cristianos. Por supuesto, hermanos, que no estoy diciendo que no tengamos amistad con las demás personas, porque tenemos compañeros de trabajo, o porque tenemos compañeros de escuela, porque tenemos vecinos que no han creído en el Señor. Y no estoy diciendo que no tengamos amistad con ellos, al contrario. Debemos tener amistad con ellos, pero para presentar a ellos la luz del Señor, la luz del Evangelio. El Señor nos ha llamado a ser luz y alumbrar un mundo que está en oscuridad, alumbrar corazones que están en tinieblas. Y no sabemos cuántos de nuestros amigos o de nuestros vecinos viven en problemas o en necesidades espirituales. Y el Señor nos ha llamado para hacer luz. Y nos ha llamado para hacer sal, para preservar de la putrefacción de este mundo, para dar sabor a un mundo insípido por el pecado. El Señor nos ha llamado para dar testimonio a las personas que nos rodean, para que vean en nosotros que somos santos, que somos diferentes, que somos apartados para el Señor. A veces pensamos o a veces creo que la gente puede decir de nosotros, estos vecinos se ve que son buenas personas. O ese compañero o esa compañera de escuela, de trabajo, es una buena persona. Pero creo yo que no es lo que deben reconocer en nosotros, sino que lo deben ver en nosotros es a Cristo, formado en nuestras vidas, viviendo Cristo en nosotros, cumpliendo su palabra, practicando lo que el Señor nos dice en nuestro comportamiento, en nuestras actividades. Sí, es cierto que debemos tener amistades con el mundo, con las personas del mundo, pero para esta razón, las 5 personas más cercanas a nosotros, leí hace tiempo, que las 5 personas más cercanas a nosotros, o a cualquier persona, influye mucho en la vida de esa persona, incluso hasta la forma de hablar, a la forma de reírse, a las expresiones. Las 5 personas más cercanas en amistad de una persona influyen hasta en eso. Hay una expresión que dice, muéstrame tus 5 mejores amigos y te mostraré tu futuro. Amados hermanos, nuestros mejores amigos deben ser cristianos, que nos motiven a seguir en el camino del Señor, que nos acompañen a estar en el camino del Señor, que nos impulsen a no quedarnos atrás, que caminemos juntos en el camino del Señor, para que vayamos en el camino del Señor. Amados hermanos, la amistad entre nosotros como hijos del Señor, como cristianos, debe ser una amistad basada en el amor de Dios. Y debemos hacer lo que la palabra de Dios dice, amar a nuestros prójimos, nuestros hermanos. Hermanos, le he pedido a Dios, estuve mucho tiempo pidiéndole a Dios que me diese algunas capacidades o dones espirituales, para que cuando hablara yo con alguna persona que no cree, pudiera esa persona creer, aceptar a Cristo y recibir a Cristo Jesús como su Salvador. Y le he pedido al Señor que cuando me permita estar en un púlpito, que lo que digo pueda ser tan dirigido por el Señor, para que busquemos ser como el Señor. Y la palabra de Dios nos dice que seamos santos,
como Él es santo. Y le he pedido al Señor, dame la capacidad, Señor, para convencer a mis hermanos o a quienes me escuchen, para que crean y para que tengamos vidas de santidad. El Señor me contestó con toda claridad y me dijo, no te doy esas capacidades o esos dones, porque no estás capacitado para ello y no te he dado yo esa capacidad. Pero con lo que te he dado, con eso enseña, con eso predica, con eso persuade. Por eso, hermanos, les invito a que busquemos también no solamente la amistad de nuestros hermanos, sino que busquemos la amistad con Dios, el amigo eterno, el amigo perfecto, el amigo fiel, el amigo que no se equivoca, que no nos traiciona, que siempre está ahí, que siempre tiende sus brazos para ayudarnos, para socorrernos, que nos ama, que es eterno. Yo recuerdo hace muchos años que un hermano decía que se iba a ir a vivir a cierta colonia porque ahí había muchos hermanos que vivían en esa colonia y para estar junto con ellos. Y durante su vida, su estancia en la ciudad, tuvo una gran amistad con esos hermanos. Compartían, se reunían, asistían al templo, se reunían a veces a comer y había una gran amistad con ellos. Pero él era mucho más joven que los hermanos y luego los hermanos fallecieron y otra familia se fue a vivir a una ciudad lejos de la ciudad de Durango y ya no tuvo esa comunión con ellos. Por eso les decía, hermanos, que el único amigo que está siempre con nosotros, que no envejece, que no se cambia de ciudad, que no se va de casa, que no se aleja de nosotros, es nuestro Dios. Por eso debemos siempre buscar la amistad con Dios. El Señor Jesucristo dijo, vosotros sois mis amigos, si hacen lo que yo os mando. Y si viéramos este pasaje en forma aislada o a la luz de nuestro propio pensamiento, diríamos, bueno, el Señor Jesús quiere que seamos sus amigos y lo demostremos haciendo lo que Él nos dice. Entre nosotros podríamos decir, ¿tú quieres ser mi amigo? Pues vas a hacer lo que yo te diga. Pero no es así con Dios. Porque el siguiente versículo dice que no hay más grande amor por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y nuestro Señor Jesucristo puso su vida por nosotros, siendo enemigos de Él, siendo alejados de Él, siendo pecadores. Dios puso su vida. El Señor Jesucristo puso su vida por nosotros en la cruz del Calvario, antes que nosotros pudiéramos hacer algo o pudiéramos demostrarle nuestra amistad o nuestra fidelidad. El Señor Jesús en la cruz del Calvario ya lo hizo. Mostró su amor para con nosotros. Caminar con Dios como lo hizo Enoc, hermanos, implica ser amigos de Dios, pero implica ser santos también. En Levítico y en Pedro, en Primera de Pedro, dice, sed santos, porque yo soy santo. Creo yo, hermanos, que Enoc caminó con Dios, porque aún viviendo en un mundo de pecado, él fue un hombre que tuvo una vida de santidad. Desde la caída de Adán y Eva, todo ese periodo hasta el diluvio, cuando vino las consecuencias del pecado de la humanidad y Dios los destruyó. Y por cierto, hermanos, Enoc fue bisabuelo de Noé. Y aunque la Biblia no menciona cuál fue su comunión con sus hijos, creo yo que su testimonio fue de una generación a otra y hasta la tercera generación. Y por eso Noé fue un hombre consagrado a Dios.
fue un hombre temeroso de Dios. No quiero especular, pero lo que sí quiero decir es que la enseñanza que nosotros como adultos demos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a los niños y jóvenes, es tan importante porque va a marcar su vida y va a dar rumbo a su vida. Me sentí muy alegre, muy confortado cuando escuché de uno de los hermanos jóvenes de la iglesia que se refería a otro hermano mayor y que decía: el hermano es mi referente porque él es un hombre fiel, consagrado, entregado al Señor, y quiero ser como él. El apóstol Pablo decía: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Gracias a Dios, hermanos, que haya esos hermanos con esa calidad de vida y con esa forma de servir al Señor, que los hermanos jóvenes quieran seguir los mismos pasos de obediencia al Señor. Quiera Dios, hermanos, que nuestros niños, que nuestros jóvenes, que nuestros nietos, cuando vean a la vida nuestra, puedan decir: yo quiero ser como fue mi abuelo, o mi padre, o el hermano fulano, porque dejó una vida de enseñanza, dejó una trayectoria en el servicio del Señor de fidelidad. Por eso me atrevo a pensar, hermanos, que la vida de Enoc pudo haber impactado no solamente a la vida de su hijo, de su nieto, sino aún hasta de su bisnieto Noé, que fue un hombre temeroso de Dios, consagrado de Dios. Por eso, hermanos, la gran responsabilidad que tenemos los adultos, los grandes, los viejos, de ser ejemplo para los jóvenes de una vida de santidad y de consagración. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y hermanos, cuando vino el diluvio, Dios preservó de la vida a Noé y a su familia, pero a los demás personas las murieron. Dice ahí en 2 de Pedro: si Dios no perdonó al mundo antiguo y guardó a Noé, pero guardó a Noé. Y en el versículo anterior habla acerca de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y dice el Señor que Dios no perdonó a los habitantes de Sodoma y Gomorra y vino la destrucción. Y luego menciona lo de Noé, y luego menciona también a los ángeles, y dice: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron contra el Señor, sino que los llevó o los mandó al infierno. He pensado cuántas veces el Señor en mi vida podría haber como consecuencia de una vida de pecado decirme: tú estás muerto por algún pecado, alguna maldad, alguna desobediencia al Señor. Hoy, hermanos amados, vivimos bajo la gracia, vivimos bajo el amor de Dios, vivimos en el perdón de nuestro Padre Celestial cuando nos acercamos a Él. Vivimos en el amor del Señor. Y ahora el Señor no está observando nuestra vida y en cada pecado que cometemos o en cada desobediencia descarga su ira o descarga las consecuencias de nuestro pecado. No, porque siempre está con los brazos dispuestos para perdonarnos. El Señor Jesucristo lo dijo: si vosotros somos padres, si vosotros siendo padres haber dado buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? Es en Lucas 11 y en Mateo 7 dice: dará buenas cosas a los que le piden. Amados hermanos, vivimos bajo la gracia del Señor. Por eso dice el Señor: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado fue grande en la vida de nosotros, la gracia, el amor, la misericordia y el perdón de Dios fue más grande que nuestro pecado.
Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En Romanos 5. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, en 1 de Juan 2. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, en el capítulo 1, versículo 9. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amados hermanos, hoy no vivimos el tiempo que vivió Enoc. Vivimos bajo la gracia y el amor de Dios. Por eso el Señor siempre nos está invitando a que nos acerquemos a Él, a que le agrademos, a que le obedezcamos, como lo hizo Enoc. ¿Qué es una de las cosas que más satisfacen a un padre? Pues que su hijo le obedezca. No nos comparemos con nuestro Dios, por supuesto que no. Pero ¿qué será algo que le agrade al Señor de la vida nuestra? Que le obedezcamos, que hagamos su voluntad, que caminemos con Él. Enoc, pues, hermanos, predicó, sirvió, tuvo fe en Dios. Hoy nos corresponde a nosotros, hermanos, servir al Señor, tener fe en el Señor, caminar con Él, tener amistad con Él. Enoc, en el Antiguo Testamento, en esos versículos, 5 versículos, vemos su vida. Pero su vida fue tan agradable al Señor que lo catapulta hasta el Nuevo Testamento. En Hebreos y en Judas menciona la vida de Enoc. Y por último, hermanos, Enoc fue una de las pocas personas, dos personas, que Dios lo transportó hasta el cielo, o lo transportó hasta su presencia, sin morir, sin ver la muerte. Hoy nosotros, hermanos, tampoco moriremos, tampoco pasaremos por la segunda muerte, por esa experiencia de la segunda muerte, porque el Señor Jesucristo, cuando le recibimos como nuestro Señor y Salvador, entonces nos da vida eterna por su gracia, por su amor, por la misericordia que ha tenido de nosotros, porque nos ha llamado y nos ha escogido para ser salvos. Todo eso, hermanos, que Dios hace en nuestra vida, no debe llevarnos más que a la adoración a Dios, a la gratitud a Él, a ser hijos agradecidos y a ser hijos que le adoran. Y la adoración, hermanos, no es en un momento de nuestra vida, es toda nuestra vida, en todas nuestras actividades, en todo lo que hacemos. Podemos estar adorando a Dios y agradeciendo a nuestro Dios. Termino, hermanos, invitando que si alguien no ha creído en Cristo, si alguien no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, el Señor les está invitando a que venga a Él, a que le reciba. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a todos nosotros, hermanos, a que imitemos a Enoc y caminemos con Dios. Que el Señor se agrade de la vida de cada uno de nosotros, porque somos hijos obedientes a nuestro Dios. Oremos.